Mis queridos hermanos, es un placer poderles saludar. Vamos a reflexionar esta noche en 3 preguntas. La primera pregunta que vamos a poner es: ¿en dónde quedan nuestras oraciones? La siguiente pregunta: ¿por qué pareciera que algunas de nuestras oraciones no son respondidas? La tercera pregunta: ¿por qué algunas oraciones sí tienen respuestas rápidas? Primero vamos a considerar que la oración es un medio de comunicación entre Dios y la creación. También consideremos que la oración es un medio de comunicación entre el Hijo y el Padre Celestial. Muy bien, antes de entrar a la primera pregunta, tenemos que ver algunos medios de comunicación al que nosotros los seres humanos estamos acostumbrados. Podemos enfocarnos en el siglo que estamos viviendo, los medios de comunicación que utilizamos para comunicarnos con X persona, independientemente en qué lugar se ubique, ya sea a larga o corta distancia. Muy bien, podemos ver el Facebook, podemos ver el WhatsApp, podemos ver el Messenger. Cuando nosotros enviamos un mensaje por WhatsApp, de alguna manera queda almacenada en la nube de WhatsApp. Cuando enviamos por Messenger, queda almacenado en la nube de Messenger. Pero ¿en dónde quedan nuestras oraciones? Porque seguramente, así como hay muchos habitantes o la humanidad está el día de hoy mensajeando por WhatsApp, y ya se imaginan cuántos mensajes solo una persona envía. Imagínense todos enviando al mismo tiempo. De alguna manera es un tráfico o es un intercambio de comunicación. Y seguramente así es en el reino de Dios. La oración, que es el medio de comunicación entre el Hijo y el Padre, seguramente a diario el tráfico o intercambio de comunicación entre el Hijo y el Padre es inmenso. Entonces, de alguna manera, todas las oraciones que los seres humanos realizamos quedan almacenadas en algún lugar. Y vamos a ir a Apocalipsis 5, 7 al 8, y dice: se acercó y recibió el rollo de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Cuando lo tomó, dice, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Cada uno, dice, tenía un arpa y copas de oro, dice, llenas de incienso, que son, dice, las oraciones del pueblo de Dios. Muy bien, de alguna manera el Señor tiene un depósito de nuestras oraciones, donde quedan almacenadas, no olvidadas, quedan almacenadas para que en un determinado tiempo el Señor responda a estas oraciones. Muy bien, la siguiente pregunta dice: ¿por qué pareciera que algunas de nuestras oraciones no son respondidas? Muy bien, primero, ¿por qué parece que algunas de nuestras oraciones no son respondidas? Seguramente el día de hoy hay muchas oraciones. Por ejemplo, el día de hoy seguramente habrá un padre de familia, habrá una madre de familia ahí pidiéndole al Señor: Padre, ya no tenemos que comer. Padre amado, no hay nada en nuestra mesa. Ayúdanos, Padre, o provéenos alimento, Padre, de alguna manera. Seguramente habrá un padre de familia al mismo tiempo pidiéndole al Señor: Padre, no tengo ropa para vestir a mi hijo, no tengo calzado para vestir a mi hijo. Ayúdanos, provee, Señor, lo necesario. Seguramente este tipo de oraciones. Pero ¿qué pasa con estas oraciones que a veces sí son respondidas rápidas y a veces no? Y aquí quiero mostrarles. 1. A veces este tipo de oraciones no son respondidas, o a veces aparentemente no tienen respuesta rápida, porque pedimos mal. Santiago 4, capítulo 4, versículos 2 al 3 dice: desean algo y no lo consiguen, matan y sienten envidia, y no pueden obtener lo que quieren, riñen y se hacen la guerra, no tienen porque no piden, y cuando piden no reciben porque piden con malas intenciones, para satisfacer, dice, sus propias pasiones. Muy bien. A veces nuestras oraciones no son respondidas rápidas porque a veces no pedimos de la forma correcta. Aquí podemos meter o ingresar un ejemplo, y podemos combinar a veces cuando nosotros pedimos algo
a alguna persona. Por ejemplo, estamos en la oficina, en nuestro hogar, y le decimos, alcanzarme aquello. Y a veces las otras personas se quedan así sin moverse y no lo hacen, porque hay una palabra clave. Y dicen, cuando a veces, entonces ya corrigen las personas y dicen, ¿será que me puedes alcanzar el teclado? ¿Puedes alcanzarme el mouse? ¿Puedes alcanzarme la olla? Por favor. Entonces ya viene la otra persona y reacciona a la petición. De alguna manera nuestras oraciones están caracterizadas o se rigen por estas normas. Muy bien. Segundo, pareciera que a veces nuestras oraciones no son respondidas porque a veces la iglesia o los santos están involucrados a participar para poder cubrir ciertas necesidades. Muy bien, primero de Juan capítulo 3 versículos 16 al 17 dice de la siguiente manera: en esto conocemos lo que es el amor, en que Jesucristo, dice, entregó su vida por nosotros. Así también nosotros debemos de entregar la vida por nuestros hermanos. Si alguien que posee bienes materiales ve que su hermano está pasando necesidad y no tiene compasión de él, ¿cómo se puede decir de que el amor de Dios habita en él? Queridos hijos, dice el apóstol Juan, no amemos de palabra ni de labios para afuera, sino con hechos y de verdad. Muy bien, quiero darles un ejemplo así rápidamente de una iglesia o de un grupo de santos involucrados en cumplir ciertas necesidades o oraciones enfocadas en cubrir estas necesidades. Muy bien, Hechos capítulo 4 versículo 34 al 35 dice de la siguiente manera: todos los creyentes eran de un solo sentir y pensar. Nadie consideraba suya, dice, ninguna de sus posesiones, sino que las compartían. Los apóstoles a su vez, con gran poder, seguían dando testimonio de la resurrección del Señor Jesucristo. La gracia de Dios se derramaba abundantemente sobre todos ellos, pues no había ningún, dice, necesitado en la comunidad. Quienes poseían casas o terrenos los vendían, llevaban el dinero de las ventas y lo entregaban a los apóstoles para que se distribuyera a cada uno según fuera su necesidad. El día de hoy el Señor nos hace participantes de poder cubrir estas necesidades. Seguramente el día de hoy alguno de nuestros hermanos está pasando estas necesidades. Y acá el Señor nos invita a participar. Usted puede participar con lo que esté en su corazón para dar. No necesariamente yo decir o el pastor decir ciertas cantidades. Usted sabe económicamente en la posición que se encuentra, usted dará conforme, según en su corazón esté dispuesto a dar. Muy bien. Entonces, algunas de estas oraciones a veces pareciera que no son respondidas rápido, no tienen respuestas rápidas por estas razones, porque nosotros también hemos dejado de hacer lo que hacía la iglesia antes. Muy bien. Tercero, a veces pareciera que hay oraciones que no tienen respuestas rápidas, como por ejemplo, veamos una historia en la Biblia. Muy bien. Juan capítulo 11 del 1 al 5 dice de la siguiente manera: había un hombre enfermo llamado Lázaro, que era de Betania, el pueblo de María y de Marta, sus hermanos. María era la misma que ungió con perfume al Señor y le secó los pies con sus cabellos. Las dos hermanas mandaron a decirle a Jesús: Señor, tu amigo querido está enfermo. Cuando Jesús oyó esto, dijo: está enferma, no terminará en muerte. Esta enfermedad, no terminará en muerte, sino que es para la gloria de Dios, para que por ella el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, sea glorificado. Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. A pesar de eso, cuando oyó que Lázaro estaba enfermo, se quedó 2 días más donde se encontraba. Muy bien, seguramente el día de hoy muchos de nuestros hermanos católicos,
adventistas, pentecostés, no sé qué otras más religiones mencionar, pero vamos a mencionar las más conocidas seguramente. El día de hoy hay oraciones como estas: Señor, por favor, sana a mi hermano, sana a mi padre, Señor. Pon tu mano sanadora sobre la herida, sobre el dolor. Conocemos de que tú eres un Dios que en aquel entonces, cuando vino a la tierra, cuando se hizo hombre, Él dice, sanaba a todos y no hacía acepciones de personas. Seguramente hay oraciones como estas. Y seguramente hay un caso como esta. Por ejemplo, yo recordaba, al analizar estas 3 preguntas, recordaba que anteriormente yo pertenecía a una sociedad de jóvenes, Siloé de Jesús se llamaba la sociedad, y yo estaba a cargo de la sociedad como presidente de jóvenes, y allá en el sector donde yo estoy, donde estaba involucrado, los jóvenes manejaban su propia caja. Y nosotros trabajábamos, yo les enseñé a trabajar unidos y a trabajar duro para poder tener el dinero que se necesitaba para cubrir las necesidades de la sociedad de jóvenes. Y en algunos momentos les enseñé a orar por los enfermos. Y nos tocó ir a visitar a un muy buen amigo recordado. Y el día que llegamos me tocó a mí orar. Y oré y le pedí al Señor, Padre, te pido por la vida de X joven. Padre, yo te conozco y tu poder, tu poder es pues para con todo, Señor. Tu amor, tu fidelidad, tu bondad, tu misericordia. Padre, sana a tu hijo. Y yo pidiendo así, y al poco tiempo resulta que el joven murió. Yo le preguntaba al Señor, Padre, ¿qué me faltó? Me faltó fe, ¿qué pasó? Y yo frustrado y me preguntaba, Señor, ¿por qué? Yo veo en la historia de los cristianos, la historia de los apóstoles, veo a un Juan, veo a un Pedro sanando a enfermos solo con su sombra. ¿Y qué diferencia hay entre Pedro y yo? Y yo así comparándome, yo, Señor. Bueno, pero ahí creo que ahí sí que en mi pobre entendimiento yo tratar de compararme con al apóstol. Pero seguía y me preguntaba y encontré una respuesta magnífica a esto. Dice Juan 11:25, dice, entonces Jesús le dijo, yo soy, dice, la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá, aunque muera, dice. Cuando Jesús llega a ver a su amigo Lázaro ya tenía 4 días de muerto. Cuando llega su hermana María se acerca y le dice, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Seguramente, aplicándolo al caso de hoy, seguramente, Padre, mi esposo, mi esposa, mi padre, mi hijo no hubiera muerto si tú hubieras llegado 4 días antes. Pero yo quiero dejarles obtener esta esperanza en nuestro corazón. Cuando Jesús dice, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí vivirá, aunque muera. Muy bien, pasamos a la siguiente pregunta y dice, ¿por qué algunas oraciones tienen respuestas rápidas? Y lo primero que encuentro que estas oraciones se caracterizan porque son la voluntad de Dios. Por ejemplo, vamos a ver rápidamente la historia de Ana. Ustedes conocen esta historia, es muy conocida por nosotros. Y dice, entonces hizo este voto, dice, Señor Todopoderoso, si te dignas mirar la desdicha de esta sierva tuya, si en vez de olvidarme te acuerdas de mí y me concedes un hijo varón, yo te lo entregaré para toda su vida y nunca se le cortará el cabello. Entonces, si se dan cuenta, Ana tuvo a su hijo. ¿Quién fue su hijo? Seguramente todos conocemos. Fue Samuel. ¿Quién fue Samuel? Fue el que ungió al rey Saúl.
fue el que ungió a David como rey. Entonces, de algún modo, Samuel iba a ser utilizado para el linaje de Jesucristo. Entonces, cuando nuestras oraciones están enfocadas en la voluntad de Dios, nuestras oraciones se responden muy rápido, muy rápido. Segundo, segunda razón, ¿por qué pareciera que algunas de nuestras oraciones tienen respuestas rápidas? ¿Por qué algunas de nuestras oraciones tienen respuestas rápidas? Segundo, porque el Señor dice es el que escudriña nuestros corazones. Y esto lo vemos en el pasaje que dice, y Dios que examina los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque el Espíritu dice intercede por los creyentes conforme a la voluntad de Dios. Estimados hermanos, es un gusto poder aprender juntos y reflexionar en la palabra de Dios. Pero espero que la bendición de Dios esté con ustedes donde sea que estén. Que la bendición de Abraham os alcanzase por medio de Jesucristo. Fue un privilegio muy grande compartir esta porción de la palabra. Les deseo una feliz noche, bendiciones.